Dice, las firmas de auditoría determinan y utilizan la materialidad de ejecución a efecto de establecer un umbral absoluto e inflexible, el cual les permite determinar si una incorrección individual o el agregado de incorrecciones que han sido detectadas producto del diseño y ejecución de sus procedimientos de auditoría tienen un efecto importante sobre la toma de decisiones que hacen los usuarios de la información financiera y en consecuencia sobre la opinión que será emitida por la firma auditora. Bueno, nosotros colocamos que es falso porque las firmas de auditoría establecen una materialidad que si bien es significativa, no es inflexible o absoluta. El auditor emplea el juicio profesional para determinar si algunas cuentas, por su naturaleza o por el contexto, se deben considerar materiales, aunque sean menores al monto asignado como importancia relativa. Perfecto. Eso fue lo que nosotros concluimos Perfecto. ahí. Aquí nada más porque ahí me hicieron unas preguntas de camino, entonces quiero aclararlo. Vamos a ver. La materialidad, que la importancia relativa es la partida que determina el auditor para saber qué partidas importantes tiene que revisar, ¿verdad? Entonces lo que decíamos la otra vez, si una compañía tiene ingresos por $1 millón, probablemente su importancia relativa o lo que interese revisar son partidas mayores a $100,000 o $50,000, ¿verdad? Ok, entonces esa es la importancia relativa. Definir un monto de, ok, de qué partidas hacia arriba tengo que revisar. Entonces, podría ser que te diga, ok, em, en esta empresa que tiene $1 millón, voy a revisar solo las partidas mayores a $50,000. Entonces, si efectivo no está mayor a $50,000, no lo voy a revisar, ¿verdad? Ahorita voy a explicar algo adicional a esto. Esa es la materialidad, la importancia relativa, pero hay una importancia relativa de desempeño que esa es para efectos de realizar los muestreos. Y normalmente la importancia relativa de desempeño es menor que la importancia relativa. ¿Y por qué es menor y cuál es el objetivo? Recuerden que la auditoría trabaja con muestras. Entonces, lo que hace que pase la importancia relativa, que en este caso dijimos que sea 50,000, y él puede determinar cuánto puede bajarse, que podría ser la mitad, $25,000, él puede decir mi importancia relativa, es decir, para esta compañía las partidas materiales son de $50,000 para en adelante, ¿verdad? Pero la importancia relativa de desempeño, que es con la que revisa la muestra, yo la voy a dejar en la mitad. ¿Y qué es lo que busca reduciéndola a la mitad? ¿Qué pasa cuando yo disminuyo la materialidad? Cuando paso de la importancia relativa a la importancia relativa de desempeño, que la estoy disminuyendo, a la hora de muestrear, voy a muestrear más o menos. Más. Voy a muestrear más, correcto. Entonces, lo que busca es, al yo pasar de la importancia relativa a la importancia relativa de desempeño, es que como yo no muestreo el 100%, yo lo que hago es, ok, no voy a mostrar el 100%, pero voy a bajar un poquito para revisar, tener un colchón de seguridad que me diga que aunque me encuentre errores, ok, que aunque me encuentre errores, mi opinión va a seguir siendo, mi opinión va a seguir siendo válida, ¿verdad? Entonces vean que, por ejemplo, eh, una partida que yo tenga de $500,000 y si mi materialidad, si mi importancia relativa son 50,000, yo voy a revisar 10 muestras, pero si son 25,000, voy a revisar 20 muestras, ¿ok? Entonces, al pasar de, de 50,000 a 25,000, voy a revisar más y me asegura o me da una mayor seguridad y minimiza la posibilidad de que haya un error que yo no encuentre. Nunca la auditoría va a dar el 100% de seguridad porque dijimos que al ser muestra lo que da es una seguridad razonable y por eso la opinión dice que los estados financieros se presentan razonablemente y no dicen que los estados financieros se presentan 100% seguros con respecto a las normas, ¿verdad? Ok, entonces por eso es que se baja un poquito. Como muy bien dice la compañera, a pesar de eso, no es algo inflexible. ¿Por qué? Porque lo conversábamos la otra vez. ¿Qué pasa, por ejemplo? Que tal vez yo tengo una cuenta de edificio que son $100,000 y tengo una cuenta de efectivo que son 25,000 o $20,000, ¿verdad? Entonces, la cuenta de efectivo que sean $20,000, eh, este, eh,
por materialidad yo no debería revisarla, pero resulta ser que la cuenta de efectivo yo sé, o en la revisión pude percibir que hay ciertos factores que me dicen que en la cuenta de efectivo había riesgo de fraude. Entonces, como decía la compañera, ahí es donde ingresa el juicio profesional. Entonces, vean que en esta compañía yo debería de revisar todas las partidas mayores a 25.000. ¿Ok? Entonces ya sé, ok, esta partida no las mayores a 25.000 las reviso y las menores a 25.000 no debería revisarlas siempre y cuando no tengan un factor de riesgo adicional, como ejemplo, un factor de fraude o alguna situación en particular. Como les decía, otra cuenta que hay que analizar también, aunque puede ser que no sea materiales, es la cuenta de ingresos. Cuando las ventas se sirven para para el pago de comisiones, ¿verdad? Que sobre las ventas se pagan comisiones. Yo también, aunque la cuenta no sea significativa, igual debería revisarla. ¿Por qué? Porque podría ser que durante el periodo me metieron ventas para que los agentes de ventas pudieran cobrar comisiones y después las reversaron. Entonces ahí hay un riesgo adicional. Entonces, la respuesta es correcta, lo que dice la compañera, esto no es tan cierto que la materialidad es inflexible, sino todo lo contrario, tiene que ser muy flexible, es un punto de partida, pero hay que considerar otros factores de riesgo. Me dicen si queda alguna duda con esa pregunta uno en específico. Aquí es muy importante, ¿verdad? Porque les decía que estos ejercicios son para cómo posibles preguntas que podrían venir en el examen. Entonces, es muy importante que quede claro. El grupo 2 me dice la número 2, por favor. Bueno, nosotros pusimos que verdadero, Tal bueno, en el vez, tal vez apartado, si gusta se lee si gusta lee sí, ajá, dice, se afirma que existe una relación inversa entre el nivel de materialidad de ejecución establecido por la firma auditora y el nivel de riesgo de auditoría que dicha firma auditora enfrenta. Es decir, que entre mayor es el nivel de materialidad de ejecución, menor es el riesgo de auditoría y viceversa. Entonces, nosotros pusimos que verdadero, de acuerdo con lo que es la NIA 320 en el apartado 3.1, que dice que el auditor alcanza una seguridad razonable mediante la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. ok. Está bien, eso es cierto, ¿verdad? Y también lo que dice es que es el ejemplo que acabamos de ver, que obviamente si yo tengo un nivel de materialidad alta, es porque no tengo riesgos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la cuenta, como les decía, si esa cuenta, eh, si yo sé que hay una cuenta específica que, que no tiene riesgos, no es necesario que yo baje mi materialidad mucho, pero entre mayor riesgo sea, pues yo tengo que bajar la materialidad a un monto importante. Aquí, aquí hay un punto que se me quedó, que es aquí le llaman, a ver, entonces ya vimos la importancia relativa de desempeño, vamos a ver. Bueno, ahorita en el punto 4 les termino de explicar, pero sí, lo que ustedes me dijeron en el punto 2 es cierto, eh, a mayor riesgo, menor la materialidad, es decir, a mayor riesgo, yo tengo que revisar más. Y entonces va una relación inversa entre el riesgo. Entre más riesgo tenga una cuenta, menor es mi materialidad. ¿Para qué? Porque dijimos que entre menor sea la materialidad, más reviso. Entonces, obviamente, entre mayor riesgo, tengo que revisar más y para eso necesito disminuir la materialidad. Es decir, si yo ya sé que una cuenta es riesgosa, entonces voy a confiar, voy a tener un monto, bajar el monto de materialidad para revisar más, ¿verdad? Que más bajo sea la materialidad, reviso más. El grupo 3 con la pregunta 3, Profe, bueno, se lo leo primero. por favor. Las firmas de auditoría determinan y utilizan A, el umbral de error generalizado para identificar aquellas incorrecciones cuyo efecto individual o agregado es intrascendente sobre su opinión de auditoría, y B, el umbral de error trivial para identificar aquellas incorrecciones cuyo efecto individual o agregado es intrascendente sobre su opinión de auditoría. Profe, para serle muy sincero con esta, la verdad es que no encontramos lo que era el umbral del error, entonces más bien se le íbamos a preguntar porque no estábamos seguras. Está bien, está bien.
Vamos a ver, aquí entonces, precisamente ese es el monto que me faltó por decirles. Entonces, yo determino la importancia relativa, que es, la importancia relativa es un porcentaje que puede ser de los ingresos, del activo fijo o del patrimonio. Hay varios, la mía sugiere varios, o que no es un monto específico, dice utilice el 5% de los ingresos, o utilice el 3% de los activos. Entonces, de acuerdo a lo que conversamos la otra vez, dependiendo cuál sea el giro del negocio, entonces yo decido, bueno, mi importancia relativa va a ser el 5% de, de los ingresos. Entonces, si los ingresos son $100,000, mi importancia relativa va a ser 5%. Dijimos que la importancia relativa de desempeño, yo tengo que rebajarla un poquito eh, para revisar un poquito más. Entonces, la importancia relativa es, eh, puedo utilizar la mitad o dependiendo, ¿verdad? Depende de varias cosas. Si ya es una empresa que yo ya he auditado, si ya es una empresa que yo conozco que no tiene errores, yo puedo decir que la importancia relativa de desempeño va a ser el 80% de la importancia relativa. Y como en este caso la importancia relativa son 5,000, entonces mi importancia relativa de desempeño, siendo el 80%, son $4,000. Y hay un tercer concepto que es el error trivial. El error trivial se puede decir, se puede tomar como el 5% de la importancia relativa. Es decir, yo tengo importancia relativa de $5,000, entonces el error trivial es, eh, son 250, ¿verdad? Entonces, menos de $250, vea que ya es un monto muy bajito. Las partidas que estén por debajo de $250, o los errores que yo me encuentre por debajo de $250, no tengo que hacer nada, ¿verdad? A esos vamos a ver, si yo encuentro una cuenta y el error fue de $250, entonces no es necesario que yo haga nada. Y cuentas que tengan un saldo menor a $250, ni siquiera tengo que revisarlas, porque todo, aunque todo estuviera mal, dice que ni siquiera ella y en conjunto con otras va a generar ningún efecto. Entonces, error trivial es que son montos tan pequeños que aunque todo el monto estuviera malo, no me va a generar efecto, ni él ni sumado con otros errores. Entonces, los menores a esos montos triviales yo no los voy a revisar, no les voy a hacer ningún tipo de revisión, ¿verdad? Básicamente eso es. Entonces, el punto 3 dice, las firmas de auditoría determinan y utilizan el umbral de error generalizado para identificar aquellas correcciones cuyo efecto individual o agregado es intrascendente. Entonces, esa parte es falso, porque la materialidad yo determino más bien para ver cuáles son las partidas que tengo que revisar. Y el punto B dice, el umbral de error trivial para identificar aquellas incorrecciones cuyo efecto individual o agregado es intrascendente. Entonces, el punto B sí es cierto. El A no, porque el umbral de error generalizado o el error de materialidad es las partidas importantes que yo voy a revisar. Y el concepto que se menciona en el B es el correcto. El umbral de error trivial para identificar aquellas incorrecciones cuyo efecto individual o agregado es intrascendente sobre su opinión de auditoría. Entonces, el A es falso y el B es verdadero. Profe, ¿Sí? vieras que yo tengo también una duda con la parte B de esa misma pregunta. Ajá. Porque leyendo la mía, si mal no recuerdo, en el punto 6 decía algo como que, ok, el error era muy pequeño, pero el auditor, dependiendo de la importancia de la partida, podía decidir si lo iba a catalogar como, como muy importante, algo así decía. Sí, sí. Vamos a ver. Recuerden que al final lo que importa es el juicio profesional, ¿verdad? Pero ahí lo que está diciendo es muy relacionado con lo que se decía la primera partida. Ok, entonces, yo puedo definir que todas las partidas menores a $250 no las voy a revisar. ¿Por qué? Porque pueden estar todas malas, toda su totalidad puede estar malas, que no me van a generar un efecto. Entonces, yo ahí parto de que todo lo que sea menor a $250 ni siquiera lo voy a volver a ver. Pero hay que tener un pequeño cuidado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes ven en unos estados de resultados que los gastos financieros, es decir, los gastos sobre préstamos con bancos, son menores a $100? ¿Los reviso o no? Tendría que ser alguna revisión adicional. Dígame lo que se les ocurra. ¿Los revisaría o no los revisaría? Si veo el gasto de
el gasto de intereses es menor a 250, es decir, menor al error trivial, ¿reviso o no reviso? Cualquiera que se anime, nos podemos equivocar, no hay problema. Del error trivial. No, Yo no diría debería que no reviso. Pedro, usted dijo que entonces eh, que no es cierto, o sea, no tengo que revisarlo. El gasto de, el gasto de intereses, tengo que revisarlo, no tengo que revisarlo, si es menos que el trivial. Y- ajá. Y la compañera que dijo, perdón, ¿quién fue la que? No sé, Raquel, estoy completamente dateando, pero diría que tal vez no reviso porque supongo que es, digamos, la idea de poner un error trivial es de que no reviso menos de eso, no sé. Exacto. Entonces, la idea de que participen en eso es bueno, no importa, o sea, si nos equivocamos o no, al final de cuentas el objetivo es poder aclararlo acá y que en el examen lleguen claros con eso. Entonces, vea que lo que dice es que el error trivial yo no tengo que revisarlo. Entonces, yo parto del error de que no voy a revisarlo. No debía revisarlo de 250, pero solo tengo que hacerme una pregunta adicional, ¿verdad? Entonces, obviamente, ya será el menor de 250, yo tendría que las partidas de 250 no las voy a revisar. Entonces las pongo como que no voy a revisar, pero hago ciertas preguntas para ver si efectivamente no las voy a revisar. Entonces, si yo tengo un estado financiero donde hay partidas menores a 250, entonces digo, no las voy a revisar, pero me hago una pregunta adicional. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo debería hacerme en los estados financieros? Cuando yo voy y veo que los estados financieros son menores a 250 y voy a ver las deudas y las deudas son altísimas, ¿qué pensarían ustedes con eso? Que es mejor revisar para ver qué es lo que está pasando en realidad. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Esa es la respuesta correcta, pero ¿por qué? Exactamente qué. Vean que dijimos que los estados, el gasto de interés es menos de 250, entonces yo podría decir, no, no lo voy a revisar. Porque las cuentas están muy altas y entonces en teoría debería ser alto también el gasto. Claro, claro, entonces vea que entonces ya ahí sí, inclusive ya me podría alertar a que más bien hay fraude, ya hay algo extraño ahí. Como mis deudas están altísimas y mis gastos financieros, se pueden dar dos situaciones, que el contador no está registrando el gasto financiero, y ha pasado, o sea, en la vida real pasa, el contador es malito y se le olvidó registrar los gastos financieros. Sí, como no le llega un recordatorio que tiene que hacer los gastos, se olvida, nada más paga las deudas, pero no registra los gastos, ¿verdad? Entonces, imagínense, vea que ahí podría ser que los gastos están menores a 250 y podrían haber sido que deberían ser $100,000 de gastos de intereses sobre una deuda de $1,000,000. ¿Ok? Entonces ven que inicialmente yo parto del hecho de que no las voy a revisar, pero hoy me hago esa pregunta. Entonces, si la pregunta es que mi deuda es tan altísima, entonces ya no, ahí tengo que revisarla, tengo que ir a investigar y tengo que revisar, ¿verdad? Y aclarar la situación. Y podría ser que sea el caso que la respuesta sea que el contador no registró los gastos, entonces yo tengo que ir a ver que son $100,000 y tengo que aplicarle procedimientos y un montón de cosas. Pero retomando, yo parto del hecho, no las voy a revisar porque es menor al 250. Voy y reviso deudas y resulta ser que la compañía no tiene deudas o que sus deudas son muy bajas y es razonable el gasto. Entonces, de una vez check, no reviso. Eso no lo voy a revisar nada más. Y nada más me dice la pregunta, está bien, la deuda no es significativa, entonces no le voy a revisar nada más. No sé si queda claro, o sea que efectivamente la premisa es menos de 250 no reviso nada, pero nada más me hago esa pequeña pregunta. Si la pregunta es en bancos que en deuda no hay nada significativo, listo, y no reviso nada más. No sé si les queda claro. Sí, Perfecto, profe, profe. ahora sí. Solo tengo curiosidad con algo. Claro, dígame. Digamos, en este caso, bueno, el ejemplo que usted plantea es por un error. Ahora, si fuera a propósito, hay algo que ganar ahí, porque entiendo que, digamos, entre mayores sean las deudas financieras de uno, eso le va a ayudar con los impuestos. Entonces, ¿habría alguna manera de ganar algo si cometiendo fraude ahí?
disminuyendo Eh, las deudas financieras. Realmente disminuyendo el gasto, ¿verdad? Sería Sí, sí. disminuyendo el gasto. Eh, sí, sí podría darse, pero sería, recuerde que el fraude, hay dos tipos de fraude. Uno es el robo de los activos, ¿verdad? Y el otro es la manipulación de los estados financieros. Cambiar los estados financieros a propósito. Y ahí el beneficio que podría obtener usted es mostrar mejores utilidades ante, sobre todo si es una entidad de capital público donde varios tienen. Entonces, puede ser que mis gastos financieros estén muy altos y entonces mi utilidad neta puede ser que yo tenga utilidad neta o pérdida, ¿verdad? Entonces, manipulo los estados financieros para disminuir los gastos y que me muestren utilidad en un periodo que realmente hubo pérdida. Entonces, podría ser que este año, 31 de diciembre de 2021, con el tema pandemia, yo estoy mostrando pérdidas, pero voy a manipularlo, voy a reducir los gastos para mostrar utilidad neta. Esa sería un posible fraude. Pero en ese caso los impuestos serían mayores. No importa, no importa, pero es que digamos que el fraude no solo lo que usted me dice es cierto, los impuestos van a ser mayores, pero recuerde que el fraude se puede dar por varias razones. En este caso, el fraude es no mostrar pérdidas, ¿verdad? Ah, sí, sí. Entonces, Digamos, no me refería a que hubiera o no hubiera fraude, sino a que haya o no haya una ganancia en incurrir en esa actividad. no, básicamente la ganancia sería esa. Digamos que la ganancia ante los ojos de terceros. No sería una ganancia monetaria, sino una ganancia de que por ejemplo, que usted tenga invertido dinero en una empresa, ¿ok? Entonces, probablemente lo que usted se va a fijar es si este año la empresa tuvo ganancias o pérdidas. Entonces, probablemente si usted hubo pérdidas, usted va a retirar su capital, usted va a decir, ya no quiero estar en esta compañía. Entonces, si yo soy su contador, di no, yo voy a manipular voy a manipular las cifras para que me dé utilidad y usted siga manteniendo su dinero, ¿verdad? Entonces, sí, estoy manipulando para beneficiarme yo, porque probablemente no me van a echar por una mala administración o lo que sea, ¿verdad? Entonces se podría dar esa situación. Tal vez no económicamente, porque usted me dice, económicamente más bien voy a tener que pagar más impuestos, pero hey, la persona en ese momento no está interesada en pagar más impuestos, sino en revelar falsamente que hay ganancia. Ok, ok, entiendo. Y lo otro es que también el que hace fraude lo hace completo, entonces probablemente a tributación le muestre otros estados financieros para no pagar impuestos, se la hace redonda. Mm, sí, eso ya tiene sentido. ¿Ok? Perfecto, entonces, gracias, profe. Listo. El punto número 4, el grupo 4. La profe. Hola. Bueno, el ítem dice, suponga, bueno, profe, antes de leerle el punto 4, yo quería preguntarle algo con la 3. Claro. Nosotros leyendo un poco la NIA, igual que las compañeras, no vimos los conceptos tal cual ¿cómo es que decía la 3? No vi- Umbral de error generalizado y el de error trivial. No sé por qué digamos, es más como, no sé si es que la NIA se interpreta que también abarca parte de ese concepto, porque yo- de yo- hecho buscando lo abarcan otras NIAs, ¿verdad? Entonces ahí teníamos la duda de por qué fue que metieron esa realmente, pregunta. realmente el curso, todos los profesores aportamos ejercicios. El profesor que hizo este ya y lo metió ahí como parte de la NIA 320 y no era parte de la NIA 320. Ah, Yo ok, ok. en mi caso, los ejemplos que yo aporto, al, yo hago referencia al párrafo donde tomé para que efectivamente se vea que fue la NIA, pero este lo metió ahí. Pero no importa, de todas formas no está mal de que se sepan cuáles son los conceptos, pero sí, efectivamente en la NIA 320 no menciona nada de umbral, y por eso fue que yo se los expliqué ahí un poquito rápido para que ustedes sepan qué era umbral y qué no. Ah, ok, perfecto. Bueno, el punto 4 dice, suponga que la firma auditora de la empresa ABC ha determinado que para el encargo de auditoría en cuestión, A, el umbral de materialidad de planificación es de 200,000, B, el umbral de materialidad de ejecución es de 100,000, C, el umbral de error trivial es de 2,000 y D, el umbral de error generalizado, perdón, es de 500,000.
Suponga también que dicha firma auditora ha detectado las siguientes incorrecciones no corregidas a nivel de los estados financieros de A, B y C. A, incorrección número 1 por la suma de 25,000 e incorrección número 2 por la suma de 80,000. En este caso, la firma auditora concluye que si bien las incorrecciones detectadas no son materiales en lo individual, sí lo son en el agregado, ya que sumadas supera la materialidad de ejecución. Profe, en este caso nosotros habíamos contestado que falso, ¿verdad? Pero porque entendimos que eran partidas diferentes. Entonces, por ejemplo, que el punto A no debía considerarse dentro de la materialidad, ¿verdad? Porque no superaba ese punto. Entonces, más bien, ahí aprovechando viendo la respuesta que dice que es cierto, que la conclusión a la cual ha llegado la firma auditora es correcta, más bien quería aprovechar para ver si usted nos podía explicar por qué el enunciado es cierto. Ajá. El enunciado es cierto porque no importa si su partida, si vamos a ver aquí, lo importante es que la suma de varios partidos al final su error, no importa si está en una sola partida o hay varias, el error es mayor a la materialidad, ¿verdad? Entonces, dijimos que la materialidad es lo que puede tomar, lo que puede hacer que un usuario tome una decisión diferente. Entonces, en el agregado, la suma de la partida A y B está por encima, está generando un error mayor a esa materialidad. Es decir, que el usuario va a tomar una decisión incorrecta con base en esos estados financieros erróneos. Y podrían ser no una, dos, sino pueden ser tres o cinco. Podrían ser 5 errores de $25,000 cada uno. Igual me está superando los 100,000. Entonces, en el agregado hay un monto importante, entonces de ahí, al final de cuentas, la suma de todos los errores tiene un efecto material en los estados financieros. Ok, profe, tal vez ahí para que me quede un poquito más claro, por ejemplo, poniéndole nombres a las incorrecciones, digamos que la incorrección 1 es en cuentas por pagar y la Ajá, incorrección 2 es en cuentas por cobrar. ¿Ahí igual ajá. es acumulativo? ¿O todas Igual es, las...? Ok, igual es acumulativo, sí. ok, perfecto. Inclusive, voy un poco más allá, aunque el efecto sea neto, igual usted tendría que emitir eh, eh, una opinión negativa o adversa. ¿Con qué le digo que sea efecto, el efecto sea contrario? ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted tiene cuentas por cobrar, eh, de más y cuentas por pagar de más? Las cuentas por cobrar en los balances de situación es positiva, las cuentas por pagar son negativas. Entonces puede ser que usted tenga cuentas por cobrar de 100 más y cuentas por pagar 100 más. Unas son débitos y otras son créditos, entonces el efecto es cero, ¿verdad? El efecto a nivel de balance de situación es cero, pero resulta ser que individualmente las cuentas por cobrar están infladas y las cuentas por pagar también están infladas. Entonces igual ahí el efecto se tiene que, se tiene que mostrar como un error. Le muestro tal vez otro que sea más fácil de interpretar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted tiene un activo fijo que tiene un, que en el activo fijo tiene 100,000 más y en la depreciación acumulada tiene 100,000 más? O sea que está mal. ¿Cuánto sería el efecto neto con el error o sin el error? Repito la pregunta. Ajá. Repito la pregunta. Usted tiene el saldo correcto en los estados financieros es $1,000,000 en activo fijo y 800,000 en depreciación acumulada. Entonces, los estados correctos serían el valor neto 200,000, el millón de dólares de costo, 800,000 de depreciación acumulada, entonces el valor neto es 200,000. Pero ¿qué pasa si hay un error de 100,000 más en el activo fijo y 100,000 más en la depreciación? Es decir, si el activo se está mostrando por 1,100,000 y la depreciación acumulada por 900, es decir, el activo neto es 200,000. El saldo sin error me está dando neto 800,000 y el saldo con el error me está dando 800,000. ¿Ahí consideraría usted que hay un error material o no?
Los saldos serían 800 y 900, ¿no, profe? Perdón, 800 y 800, yo dije mal, 800 y 800, porque es 1.100.000 y en la presión acumulada 300. Tanto el costo como la presión acumulada están inflados en 100.000, entonces el efecto neto da lo mismo. Ujú. En el correcto son 100 y 200 y en el incorrecto del 1.100.000 y 300. Ambos me dan 800 netos. ¿Qué pensaría usted y los demás? ¿Ahí hay un error material o no? De ahí sí, porque al final se está registrando el activo por un monto, digamos, pero ya cuando se registra tal vez en efectivos, o digo, en bancos o de la manera en la que se vaya a cancelar, se va a Ajá. dar la diferencia, porque sí, el Sí, activo se está registrando en 1.100.000, pero la partida tal vez de bancos tuvo una salida de 1.000.000, entonces ujú. habría una diferencia de 100.000, Sí, aunque inclusive en el mismo, si, aunque yo no vea otras partidas, aunque el efecto neto me esté dando 800 en ambos, hay un error de 100.000 en activo fijo y hay un error de 100.000 en la depresión acumulada. Entonces está mal. De hecho, el error ahí serían 200.000, 100.000 en el activo y 100.000 en la depresión acumulada. El error está malo en las dos partes. Entonces, a pesar de que el activo neto me da 800.000, ya me están dando igual, pero hay en uno está presentando un error en dos partes, que al final se compensa, pero es error en las dos partes. Entonces, aunque se compense, ahí hay un error, ¿verdad? ok, ok, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Con gusto. Y por último, el grupo 5. El grupo 5. Ya le leo, profe. Dice, vamos a ver. Suponga que la firma auditora de la empresa ha determinado que para el encargo de auditoría en cuestión A, la materialidad de planificación es de 200.000 y B, la materialidad de ejecución es de 100.000. Suponga también que dicha firma auditora ha detectado una única incorrección no corregida a nivel de los estados financieros de ABC, S.A., por la suma de 125.000. En este caso, la firma auditora concluye que, si bien la incorrección supera la materialidad de ejecución, dicha incorrección no supera la materialidad de planificación y, en consecuencia, la incorrección en cuestión no es material y, por ende, no tiene un efecto importante sobre la toma de decisiones que hacen los usuarios de la información financiera, ni tampoco tiene efecto alguno sobre la opinión de la citada firma auditora. La respuesta es falso. Sí podría tener un efecto importante sobre la toma de decisiones, dado que la suma de varias incorrecciones no materiales individuales puede derivar en incorrecciones materiales de cuidado. De modo que si esto ocurre, estaría ignorando elementos importantes para que el auditor emita un criterio. Perfecto. La respuesta es correcta. O sea, igual cualquier monto que esté, normalmente los montos que se consideran, ok, si están por encima de la materialidad, si están por encima de la materialidad, este, ya obviamente, si el error está por encima de 200.000, ya me genera un error material. Pero también, si el error es material si la, si el error es mayor, perdón, que el monto que está entre la materialidad de planificación y la materialidad de ejecución es mayor, es decir, vean que aquí la materialidad de planificación son 200.000, la materialidad de ejecución son 100.000, es decir, que el colchón que está ahí son de 100.000, y solo este error me supera ese colchón. ¿Qué dijimos que era el colchón? O sea, ¿por qué yo bajaba la materialidad de planificación a la materialidad de ejecución? ¿Para qué era? Lo dijimos al inicio, ¿para qué era que yo bajaba la materialidad de planificación a la ejecución? ¿Quién se anima? No importa que no lo diga bien. Aquí estamos Era para revisar más detalladamente. Ajá, ¿y por qué era? Sí, es correcta, su respuesta es correcta, es para revisar más detalladamente, pero ¿por qué? ¿Por qué ocupaba de revisar más detalladamente?
por cuestión de riesgo. Ajá, pero hay una adicional. Recuerde que lo dije. Que la auditoría revisa muestras, ¿verdad? ¿Recuerdan esa parte? Dijimos que entonces, voy a repetir lo que dije antes, y me dice si a todos les queda claro. Yo antes dije en el ejemplo que yo podía tener, y para hacerlo con este ejemplo, yo tengo una materialidad de planificación de 200,000. Es decir, que si yo tengo una partida de $1,000,000, voy a revisar 5 partidas, porque la norma lo que me dice es, ok, si usted tiene una partida de $1,000,000, revísese por lo menos 5 muestras. ¿Por qué? Porque esas 5 muestras por lo menos me va a revisar por cada monto de que es material, yo voy a revisar una, ¿verdad? Entonces yo voy a revisar si es $1,000,000 y reviso 5 muestras, por cada muestra, digamos que estoy revisando $200,000. Entonces yo me aseguro, yo puedo dar una opinión porque al menos estoy diciendo que en ese millón revisé 5, es decir, el equivalente a una cada 200,000, que es mi materialidad de planificación. Y les dije que eso se bajaba porque como es una muestra, hay un riesgo de que sea una muestra. No es lo mismo que yo revise el 100% de las muestras. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en una facturación yo reviso las facturas de todo el año, el 100%? Si reviso el 100%, no hay ningún riesgo de que yo me vaya a equivocar como auditor, no hay ningún riesgo de auditoría, porque estoy revisando el 100%, ¿verdad? El error que haya me lo voy a encontrar. Cuando hay muestra, a pesar de que las muestras son representativas y yo lo hago de forma aleatoria para asegurarme que todas tengan participación, yo no estoy revisando el 100%. Entonces ahí lo que hago es que bajo un poquito esa materialidad. Vean que ahí están pasando de 200,000 a 100,000. Al pasar de 200,000 a 100,000 en esa misma cuenta que tenía $1,000,000, ya no voy a revisar 5, sino que voy a revisar 10 muestras. Entonces hay un colchón ahí que ese poco de más me reduce el riesgo de que yo vaya a cometer un error, porque estoy revisando más facturas. Ya no estoy revisando 5, sino que estoy revisando el doble, 10. Y por supuesto que a la hora de revisar 5, hay menos riesgo de que yo cometa un error que al revisar 10, ¿verdad? Perdón, al revisar 10 hay menos riesgo de que yo esté dejando algún error ahí sin ver cuando reviso 10 que revisando 5. ¿Ok? Eso es lo que dice. Entonces, ese colchón, eso es lo que hace, ¿verdad? Dejarme un colchón de seguridad, porque como yo no estoy revisando el 100%, bueno, no voy a revisar el 100%, pero al menos voy a revisar un poquito más allá de la materialidad. En lugar de revisar 5, voy a revisar 10. ¿Qué es lo que dice este error? Bueno, que si ya el error es de 125,000, este error de 125,000 ya mató ese colchón que tengo, porque 100,000 que estoy revisando más 125,000 de error, ya no me estoy asegurando revisar al menos una muestra cada $200,000, sino que ya ahí estoy revisando menos. Eso queda claro, queda por lo menos 50% claro, y después ustedes lo van a estudiar, lo digieren bien. Me dicen si queda dudas ahí. Ahora, voy a repetir la pregunta que hice antes. ¿Por qué es que reduzco yo la importancia, la materialidad o la materialidad de planificación a la materialidad de ejecución? ¿Por qué es que la reduzco? Cualquiera que participe, acabo de decirlo. Para poder revisar más muestras. Correcto. Pero más bien sí, para revisar más muestras, pero también para mitigar el riesgo de que al no revisar el 100%, pueda dejar un error por fuera. Entonces, la reducción se hace para mitigar un poco ese riesgo. A pesar de que no va a revisar el 100%, reviso un poco más y eso me mitiga el hecho de que estoy revisando una muestra. Y al haber un error, cuando hay un error que es mayor a esa diferencia entre la materia de planificación y la materia de ejecución, entonces ya me mitiga el colchón. Entonces ya no me está dando esa seguridad de que no hay un error en lo que estoy haciendo. Básicamente esa es la respuesta. ¿Preguntas adicionales de esta actividad sincrónica? Profe, la materialidad de ejecución puede superar la planificación en algún momento. No, nunca. Nunca, porque la materialidad de ejecución es un porcentaje de la materialidad de planeación, un porcentaje
menor al 100%, porque lo que busca es revisar más, entonces nunca podría ser mayor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ok? Entonces, esta la vamos a revisar muy rápido porque dijimos que estábamos hasta las 8, entonces voy a revisar las respuestas sugeridas y cualquier cosa, si tienen duda en alguna puntual, no, entonces ahí nos detenemos. Lo que vamos a revisar es las pruebas, las respuestas sugeridas de la práctica 1. Mm, Tal vez si alguien me ayuda ahí con no sé si lo pueden visualizar. Sí, profe, sí se ve. Si leemos las preguntas, ustedes se acuerdan de la pregunta de la práctica 1. Y leemos las preguntas, ustedes se acuerdan. Leemos solo las respuestas. ¿Quieren que lea las preguntas? Mm, Por mí está bien que lea solo la respuesta. Igual las preguntas ya estaban escritas en el Ok, documento. entonces, si quiere alguien que me ayude en la respuesta y las vamos viendo con respecto a lo que ustedes respondieron o me dicen si les queda alguna duda. Alguien que me ayude con la respuesta 1, Si quiere yo, profe. por favor. Sí existe una condición que predispone a un conflicto al tratarse de un representante de la firma socio, que tiene alguna vinculación con el propietario de la empresa. Esto podría comprometer la independencia de la firma. Adicionalmente, el tema de los honorarios no debe ser una situación para condicionar el auditor. Sin embargo, si estos son bajos, podrían de alguna manera favorecer que el auditor no aplique el enfoque o procedimientos requeridos para el compromiso. ¿Ok? Entonces, recuerden que el ejercicio decía que un socio era el que recomendaba la firma y que había cierto tema de honorarios. Entonces, es muy importante que ustedes como directores contraten a firma aplicando todos los procedimientos estrictos, ¿verdad? Entonces, si el, si el, si el jefe de ustedes y el dueño de la empresa está recomendando que se contrate una firma donde el hermano de él eh, el, es dueño de la firma, ustedes como directores deberían decirle, no, discúlpeme, pero eso estaría teniendo un problema de independencia, porque obviamente si el hermano es socio de la firma, habría un problema de independencia, excepto que haya un procedimiento demostrado, ¿verdad? Primero que ustedes consideraron todas las valoraciones, que compararon con otras compañías y que la firma va a mandar a alguien que no sea el hermano. Y habría que ver qué poder tiene el hermano con respecto a las tomas de decisiones, ¿verdad? Probablemente si el hermano trabaja en el despacho, pero es nada más un asistente, de ahí, ¿qué importa? Se va a mandar un equipo diferente. Pero sí hay un problema importante de riesgo. Y después, el tema de honorarios también lo hablamos en algún momento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una firma a ustedes les cobra muy poco? De ahí, ustedes pueden decir, no, con lo que me están cobrando no van a realizar la auditoría, no es posible. Esta auditoría probablemente cueste, va a llevar por lo menos 1000 horas. Y si la tarifa de la auditoría son $40, deberían cobrar al menos $40,000. Si alguien lo está haciendo por $5,000 o $10,000, en el tiempo no va a hacer la auditoría bien. Entonces, aunque ustedes felices de contratar una auditoría por $10,000 que costaba $40,000, ustedes pensarían que el auditor no va a hacer lo necesario o el tiempo no es congruente con el precio que está cobrando, entonces no debería contratarse. No sé si quedan dudas. No, profe. Ok, alguien que me lea la número 2. La administración debe suministrar al auditor todos los requerimientos solicitados. Cualquier información que no sea presentada podría conllevar, si no se subsana al cierre del proceso, a posibles efectos en la opinión de la auditoría. Sin embargo, el no entregar alguna parte de los requerimientos al iniciar el trabajo no representa una limitación para comenzar el proceso.
¿ok? Entonces, vea que lo acabamos de decir, inclusive en la parte, en la carta de entrega, no solo esta, sino en la mía que acabamos de revisar, dice que que el, que la administración debe poner a disposición de, debe poner a disposición del auditor toda la información que le sea requerida, ¿ok? Entonces, dice que, sin embargo, el no entregar alguna parte de los requerimientos al iniciar el trabajo no representa una limitación. Entonces, igual aquí tendrían que ver cuál es la información que no va a poner a disposición, porque si usted me dice que lo que no tiene es la balanza de comprobación, de cómo inicio yo una auditoría donde no tengo la balanza de comprobación, donde no tengo los estados financieros, ¿verdad? Entonces ahí sí es cuestionable, ¿verdad? Si no tengo la balanza de comprobación, no puedo ver de qué se tratan las cuentas, si ha habido variaciones importantes en los saldos. Entonces, si yo tengo la mayoría de la información, yo puedo iniciar. Inclusive la primera parte que se utiliza es es la primera parte de planeación, donde yo básicamente lo que verifico son riesgos, controles y demás. Entonces yo puedo ir avanzando con ciertas cosas, ¿verdad? Pero sí debería ser, yo debería tener al menos un, un 50% de la información que empecé para arrancar por dos cosas, y en esa tienen que estar los estados financieros. ¿Por qué? Porque los estados financieros me van a decir si hay riesgos, qué tan material son en las cuentas de las compañías, en cuáles cuentas tengo que revisar, cómo yo hago la planeación de una compañía si no tengo la balanza de comprobación y no sé cuáles son las cuentas materiales, cómo planifico qué revisar o qué no revisar, cómo planifico dónde hacer las revisiones. Entonces, ok, puede ser que yo pueda iniciar o el auditor pueda iniciar con la auditoría siempre y cuando los requerimientos se tenga la balanza de comprobación y ciertas cosas importantes para poder iniciar la ejecución. Pero, por ejemplo, si no está la balanza de comprobación, probablemente no se pueda iniciar. Eh, la pregunta número 3, que básicamente lo que decía, vamos a ver porque eso está, si le damos solo la respuesta, está como suelta. La pregunta 3 dice, la compañía expone únicamente los estados financieros que se presentan en el enunciado. Indique cuáles estados financieros e información adicional deben ser considerados en el proceso de auditoría. Justifique su respuesta haciendo uso de argumentos de carácter técnico. Entonces, la respuesta, porque esa estaba como muy suelta, si les decía que me leyeran esa, iba a estar como un poco suelta. ¿No? La respuesta 3 dice que los estados financieros son los requeridos son estados de flujo efectivo, estados de cambio en el patrimonio y las notas a los estados financieros. Sí, efectivamente, además del balance de gestión y el estado de resultados, yo ocupo, lo habíamos dicho, que los estados financieros completos son balance de situación, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado de cambio del patrimonio y las notas de los estados financieros. Entonces, para hacer una auditoría completa, yo necesito tener todo eso. Yo aquí la pregunta que haría más bien es, ¿qué pasa si ustedes en una compañía le dan los estados financieros, le dan balance de situación, estado de resultados, estado de flujos, estado de cambios, pero no le dan la nota en los estados financieros? Bueno, eso desde el punto de vista de auditor, o más bien, ustedes podrían darles al auditor todos los estados, excepto las notas de los estados financieros. Al final de cuentas, los otros son los más relevantes. Con eso podría el auditor emitir una opinión, y ustedes podrían decirle eso, no, le estoy dando los 4 más importantes, con eso usted puede emitir una opinión. Profe, yo siento que no sería lo ideal porque al final, digamos, esas notas explicativas de los estados financieros, digamos, van a definir de dónde está realmente sacándose tal vez los datos o los montos exactamente explicando por qué se hace un ajuste o por qué algo. Entonces, para que el auditor realmente comprenda toda la información, se le debe dar eh, tal vez todo lo que él requiere, así sea, digamos, así lo pida. Correcto. Su respuesta es correcta. Los estados financieros completos incluyen la nota de los estados financieros. Los estados financieros son los 5 y los estados financieros
son parte integral de los estados financieros. Si no se dan las notas, no se están dando los estados financieros. Y como muy bien usted dice, las notas son notas explicativas, inclusive los estados financieros son una parte de los requerimientos de la NIF. Y recuerde que antes dijimos que así como el auditor no puede decir que cumplió con todas las normas internacionales de auditoría, si le quedó una sin cumplir, ya con eso no puede decir que cumplió todas. En este caso, parte de lo que dice la NIF son las revelaciones, y las revelaciones se hacen en las notas. Entonces, si no hay notas, no están completa el cumplimiento con la NIF, entonces no se puede decir, un auditor no podría opinar si no tiene las notas, porque no tiene los estados financieros completos. Profe, digamos, ahí no, bueno, nosotros en esa respuesta no solo pusimos esos tres, digamos, se tomaron, ya estaba lo que traía el documento, que era el balance de situación, estaban resultados, pero ahí Ajá. también agregamos lo que era, bueno, eso venía, si no me equivoco, en la NIA, en la NIA 200 en el apartado 8 que decía como que estaba los estados de beneficios retenidos, también activos y pasivos que no incluye el patrimonio neto, cambios de patrimonio neto, ingresos y gastos, y cuentas de resultados de la explotación por líneas de producto. Eso, digamos, nosotros lo agregamos, pero digamos, no sé, está bien, ¿verdad? Aunque la respuesta es un poco más completa que tal vez esa que viene ahí. Está bien, está un poco más completa. El tema es que sí, a lo que había que ver es que son los estados financieros completos, ¿verdad? Y los estados financieros completos son esos, ¿verdad? Si está más allá, pero digamos que yo ya con eso, o ya el auditor con esa información, con esos cinco, podría estar, ¿verdad? Tal vez nosotros no son tan necesarios. Básicamente lo que tiene que tener es balance de situación, estado de resultados. No es que la respuesta haya tan malo por eso, pero básicamente lo que tiene que tener son esos cinco. Balance de situación, estado de resultados, flujo, estado de cambio en el patrimonio y notas. Ok, profe, gracias. Perfecto. La pregunta 4 dice, la compañía no ha sido auditado en forma previa. Explique desde su perspectiva de gerente general si usted prevé que eso tenga implicaciones en el desarrollo de la auditoría actual y sus resultados. Explique su respuesta. Entonces, repito, la compañía no ha sido auditado en forma previa. Explique desde su perspectiva de gerente general si usted prevé que eso tenga implicaciones en el desarrollo de la auditoría actual. Entonces, alguien que me lea la respuesta 4. Ahí se ve la respuesta 4. Dice, no es una situación que lleve a implicaciones en la auditoría del presente año. Lo único que debe tener presente es que el trabajo del auditor podría ser mayor y que los estados financieros del periodo anterior se presentarán con la leyenda sin auditoría. Vieras que esta respuesta la voy a revisar con el coordinador. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Por supuesto que el hecho de que no se haya auditado, inclusive puede llevar vamos a ver, los estados financieros. Tal vez les voy a aclarar qué es lo que se quiso decir con la pregunta y qué es la respuesta. Vamos a ver. El hecho de que yo no haya auditado el año anterior, no implica, digamos, que ustedes digan, mira, una empresa que no tenga los estados financieros auditados del año anterior, eh, este, no es que ya yo no la pueda auditar. Por ejemplo, ¿qué pasa en una compañía inclusive que no se haya auditado el año anterior y el año tras anterior, ¿verdad? No es que yo no la pueda auditar. Lo que pasa es que yo para poder emitir una opinión, la opinión se emite sobre estados financieros comparativos, se emite 2 años. Entonces, la respuesta es que no necesariamente, vamos a ver, la auditoría, yo tengo que hacer la auditoría de los 2 años, no hay quite, ¿verdad? Y pues obviamente para poder emitir la opinión de los 2 años tengo que hacer la auditoría del año pasado 10. Entonces, si ustedes como compañía requieren una auditoría y no quieren auditoría del año pasado, tienen que contratar la auditoría de los 2 años. Tienen que contratar la auditoría del año 2020 y del 2021. ¿Por qué? Porque la opinión que va a emitir el auditor es sobre los estados financieros del 2020 y 2021. No puede emitir la opinión sobre un solo año.
Y si emite la opinión de un solo año, tiene que hacer la salvedad de que está opinando sobre el 2021. Entonces, la respuesta a esta sí afecta. El hecho de que yo no haya auditado el año anterior, sí afecta porque yo tengo que hacer una auditoría, entonces, de los 2 años para poder emitir una opinión sobre los 2 años. ¿Eso queda claro? Sí, profe. Ok, entonces, efectivamente, primero, que sí va a implicar porque yo tengo que hacer la auditoría de los 2 años y inclusive si encuentro un error en la auditoría del año pasado, yo tengo que decir de que hay un error, que la auditoría no puede opinar que son razonables porque la opinión se emite sobre los 2 años. Em, Aquí el tema es, obviamente, la implicación, si yo soy auditor y ya audité el año pasado, entonces, aunque esté opinando sobre los 2 años, yo este año audito nada más la auditoría de este año porque ya tengo la auditoría del año anterior. Entonces, esa pregunta 4, la respuesta correcta es que sí tiene implicaciones. Vamos a ver. Y por último, la pregunta número 5 dice, al revisar los términos de contratación del servicio de auditoría financiera, se indica que es responsabilidad de la firma auditora emitir una opinión acerca de la razonabilidad del conjunto de estados financieros, el cual ha sido preparado y presentado de acuerdo con normas internacionales de información financiera. En este contexto, se puede interpretar que no se tiene certeza absoluta acerca de la exactitud de las cifras incluidas en los estados financieros y B, esto implica, por lo tanto, que existe un riesgo de que la firma auditora pueda emitir una opinión de auditoría incorrecta sobre los estados financieros en cuestión. En ambos casos, justifique. Entonces, alguien que me lea la respuesta. Yo se la leo, profe. Es correcto, es parte del riesgo que asume la auditora al no poder aplicar procedimientos de auditoría que cubran el 100% de las transacciones o cuentas de los estados financieros. Precisamente la palabra razonabilidad indica la existencia de riesgo al emitir la opinión de auditoría. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, aquí tal vez es importante, la respuesta es correcta, pero hay que ahondar un poquito más. Dice, claro, dice, se puede interpretar que no se tiene certeza absoluta. Entonces, eso queda clarísimo, ¿verdad? Que la opinión que emite un auditor, por eso dice razonable, porque no hay certeza absoluta, y la razón por la que no hay certeza absoluta es porque no se está revisando el 100% de las muestras, ¿verdad? Ni se está revisando el 100% de los controles. Y la B dice, esto implica, por lo tanto, que existe un riesgo de que la firma auditora pueda emitir una opinión de auditoría incorrecta. Existe un riesgo, y aquí es donde quiero hacer la aclaración. Claro que existe un riesgo, y según hemos visto, en las normas se llama riesgo de auditoría, ¿verdad? Pero también dice que el auditor tiene que documentar que hizo todo lo posible para, para mitigar ese riesgo de auditoría. Entonces vea que aquí, y ustedes como directores, no es que un auditor, él debería aplicar los procedimientos para minimizar ese riesgo. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos? Bueno, el procedimiento que un auditor debe hacer para minimizar este riesgo, es decir, al no revisar el 100%, siempre va a existir entonces el riesgo de auditoría que algo se quede, ¿ok? Pero ¿cómo documento yo que hice las cosas de manera correcta? Bueno, al definir la materialidad, ¿verdad? Que yo tomé, como lo hemos conversado, las partidas más representativas de la compañía, que cuando determiné las pruebas que voy a revisar, hizo ese criterio de que, ok, ¿cuáles son mayores a mi materialidad? Y hice el análisis que hicimos antes. Esta prueba, aunque no sea material, tiene algún riesgo asociado. Me entrevisté con la administración para ver si hay riesgo de fraude, hice una revisión de control interno, ¿verdad? Entonces, todo eso, aunque no revisemos el por ciento y aunque no sea mi responsabilidad como auditor decir que los estados financieros son 100%, están 100% de acuerdo con la NIF, sí yo tengo que documentar que hice todos los esfuerzos necesarios para minimizar ese riesgo de auditoría. ¿Ok? Entonces, no, efectivamente, no es responsabilidad del auditor revisar el 100% de las muestras, no es responsabilidad una opinión de total certeza, por eso utiliza la palabra razonable,
pero sí es su responsabilidad mostrar el debido proceso, y esto ante la revisión de un tercero, llámese control de calidad, que puede ser el Colegio de Contadores el que le haga una revisión de calidad, o también podría ser inclusive un proceso judicial cuando se da algún tema de algún fraude en una compañía. El auditor debería documentar, aunque él no es responsable de identificar los fraudes, sí identificar que él revisó y que las pruebas que ejecutó fueron acorde a lo que dicen las mías, ¿verdad? Que hizo todo el cumplimiento y que a pesar de eso, de ahí no se pudieron descubrir si hubo, por ejemplo, un error material o inclusive fraude. No sé si esto queda claro. Sí, profe. Inclusive por ahí había un excompañero de trabajo, que ese excompañero estuvo en el caso de, ay, se me olvidó la compañía, un fraude que hubo hace un par de años antes del cementazo. Bueno, se me fue el nombre. Él era compañero de nosotros y él trabajaba en Deloitte y el papá era auditor también, no trabajaba en Deloitte, sino que era auditor. Él llevaba la auditoría de esa compañía y resulta ser que en la compañía, el papá de él murió antes de terminar la auditoría. Entonces él pidió un permiso en Deloitte para poder concluir él a título personal la auditoría, ¿verdad? Pero que obviamente él no iba a firmar los estados financieros, sino la hermana que era contadora los firmaba, y resulta ser que él cometió el error de que firmó los estados financieros, ¿verdad? Y pues obviamente Deloitte lo primero que hizo fue despedirlo porque él firmó a título personal. Y nunca se me olvida que lo llamaron a la Asamblea Legislativa porque era de interés público y delante de todo el mundo, y pues inclusive por ahí anda en YouTube el video donde Otón Solís le hace un poco de preguntas y él no podía responder. Y le hizo preguntas sobre cómo ejecutó su trabajo y él en la ejecución del trabajo lo hizo re mal, o sea, no, y prácticamente metió una opinión sin hacer las revisiones adecuadas. Y Otón Solís le dijo así puntualmente: si yo tuviera una empresa, a usted no lo contrataría como auditor porque usted es un pésimo auditor. Así se lo dijo y ahí está el video en YouTube, cualquiera de ustedes lo puede encontrar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quiero cerrar con este ejemplo? Para que vean las responsabilidades que uno va a tener. Yo siempre como auditor, yo siempre me imaginaba, ¿qué pasa si en la empresa en que yo estoy sucede un fraude? Yo como auditor hice los procedimientos adecuados para decir, mire, aquí está, la niña me dice que yo tenía que hacer esto y esto, aquí está, lo hice. El hecho de que haya un fraude ya no es responsabilidad mía porque la mía no me solicita que haga eso. Que es lo que estábamos hablando, que si una o más personas se ponen de acuerdo, entonces ya ahí el auditor retira su responsabilidad. Con esto cerramos. Si no hay dudas, nada más paso lista y si gustan pueden irse saliendo conforme voy pasando lista. ¿Había alguna pregunta o podemos ir cerrando? Perfecto. Entonces, si gusta, conforme voy llamando, si quieren ustedes se pueden ir saliendo. Fabiola Cordero. Presente, profe. Gracias, Fabiola Murillo. Presente, profe. Gracias, Yulisa. Presente, profesor. Freddy. Freddy, tú que acaba de entrar. Hola, Kevin. aquí estoy, profe. Marilyn. Presente. Luis Vargas. Presente, profe. María José. Presente, profe. Raquel. Presente, profe. Sofía. Presente, profe. Lucía. Irinia, perdón. Presente. Eduardo. Eduardo García. Perdón, acá, profe, es que tenía el micrófono silenciado. Ok. Fernanda Molina. Presente. Esteban. Acá, profe. Paola Moya. Presente. Wendy. Presente, profe. Luis Carlos.
Presente. Karen, Presente. Sofía Aquí, profe. y Pedro. Muchas gracias. Ya lo había agregado. Sí. Nos vemos el siguiente martes. Si tuvieran alguna duda, por ahí me escriben y lo conversamos. Buenas noches. Hasta Buenas luego. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes, hasta luego. Ya les descargué Windows. Lo que puede hacer es instruirme a cómo hacerlo o si puede venir un toque y me ayuda a hacerlo, como le quede mejor, la verdad. Eso sí, el LOL me quedó en 200 FPS fijos. Eso sí, el LOL me quedó. Bro, Andy, me va a prestar la de él. Ya le descargué Windows. Lo que puede hacer es instruirme a cómo hacerlo o si puede venir un toque y me ayuda a hacerlo, como le quede mejor, la verdad. Eso sí, el LOL me quedó en 200 FPS fijos. And Sigilo must be remembering wrong. No. Get that accursed mace away from me.